En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana ignoró a nuestro padre en su boda diciendo, gracias a mi único padre. Mientras miraba al amante de mamá que estaba sentado en la mesa principal, la expresión de dolor en la cara de papá era desgarradora. Cuando años después ella me llamó llorando, por lo que descubrió de su esposo, tuve sentimientos encontrados. Bien chicos, sé que toda esta situación suena completamente disparatada, pero escuchadme. Mi familia siempre ha sido algo complicada, pero las cosas realmente estallaron hace poco. Todo comenzó cuando salió a la luz la aventura que mi madre mantenía desde hacía tiempo con su jefe. Y para empeorar las cosas, ocurrió justo un mes antes de la boda de mi hermana pequeña. Sí, el momento no podría haber sido peor. Durante mi infancia, sinceramente no pensaba que hubiera nada especialmente malo. Mis padres no eran muy cariñosos entre ellos, pero tampoco discutían constantemente. Simplemente parecían llevarse. No fue hasta la adolescencia cuando las cosas empezaron a sentirse extrañas. Pequeñas discusiones aquí y allá se fueron transformando gradualmente en grandes peleas, y para cuando me fui a la universidad, apenas se dirigían la palabra, a menos que fuera para discutir. Pensé que eso debía ser normal. Tal vez seguían juntos solo por nosotros, por mí y mi hermana. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que debería haberlo visto como una primera señal de alarma, pero ya sabéis cómo es esto de la retrospectiva. Entonces todo explotó de una manera que todavía no puedo asimilar por completo. Mi padre recibió una carta anónima en el trabajo, y no era solo una carta, venía con fotos. Resulta que el jefe de mi madre, que también era su amante, había estado guardando una especie de álbum de recortes de su relación. Cuando tuvieron una pelea, lo dejó en un lugar donde su esposa pudiera encontrarlo. Y cómo no, ella lo encontró y no tardó ni un segundo en enviar todo el material a mi padre. Una auténtica bomba. Mi padre se enteró y esa misma noche hizo las maletas y se marchó. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Era como si estuviera completamente aturdido, aunque en el fondo probablemente sabía que las cosas no iban bien. Y lo peor, mi madre ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo algo como, no he sido feliz en años, como si eso lo justificara todo. Sinceramente se sintió como un puñetazo en el estómago. No creo que pueda olvidar ese momento jamás. Después de aquello, todo se volvió vacío. Mi padre se fue a casa de un amigo, pero su ausencia hacía que todo se sintiera extraño. Mamá actuaba como si nada hubiera pasado. Mantenía esas llamadas telefónicas en susurros con su jefe, a quien por cierto seguía viendo, y suponía que no podíamos escucharla. Mientras tanto, mi hermana entró en modo de negación total. Se sumergió en la planificación de la boda, distribución de mesas, flores, listas de reproducción, lo que fuera. Estaba obsesionada con cada detalle, probablemente solo intentando distraerse del desastre que ocurría en casa. Pero la tensión en casa era imposible de ignorar. Mi padre quería participar en la boda, pero no sabía si sería bienvenido. Mi hermana seguía diciendo, claro que estás invitado, pero actuaba cada vez más fría con él. Parecía que estaba tomando silenciosamente partido por mamá, aunque nunca lo dijera abiertamente. Y eso empeoraba aún más las cosas. Intenté mantenerme neutral, de verdad que lo intenté, pero era difícil ver a mi padre tratado como una ocurrencia tardía cuando, sinceramente, era quien más había sufrido. Parecía que a nadie le importaba lo suficiente como para considerar realmente cómo se sentía. Era demasiado. No estoy diciendo que mi padre sea perfecto. Definitivamente ha cometido errores a lo largo de los años. Pero esto no era culpa suya. Y ver a mi madre actuar como si ella no fuera quien había destrozado nuestra familia, francamente, me sacaba de quicio. Nunca se sentó con nosotros para explicarnos las cosas o siquiera disculparse. Era como si pensara que si simplemente lo ignoraba, desaparecería. Spoiler. No fue así. Luego llegó la cena de ensayo y juro que podía sentir el desastre gestándose. Nada más entrar, justo allí en la mesa familiar sentado como si tuviera todo el derecho del mundo, estaba el jefe de mamá. El tipo con el que había tenido la aventura. Mientras tanto, mi padre estaba relegado a una mesa lateral con algunos parientes lejanos, con cara de querer desaparecer. Sin embargo, no dijo nada. Se estaba conteniendo por el bien de mi hermana, pero se notaba a leguas que estaba incómodo. La tensión en la sala era tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. Pasé gran parte de la noche con la cabeza gacha, bebiendo agua y fingiendo interés en conversaciones triviales con personas que apenas conocía. Honestamente, solo intentaba mantener la compostura. Entonces mi hermana se levantó para dar su discurso y todo fue cuesta abajo. Comenzó agradeciendo a todos por venir, sonriendo a mamá y presentándola como su único progenitor. Me quedé helado, sentí un vacío en el estómago y noté cómo mis manos se cerraban en puños bajo la mesa. Pero no se detuvo ahí. Continuó agradeciendo al jefe de mamá, llamándolo su papá y figura paterna, diciendo que la había ayudado a convertirse en la mujer que es hoy. La sala quedó completamente en silencio. Literalmente podías oír caer un alfiler. Miré a mi padre y la expresión de su rostro casi me destroza. Era como si alguien le hubiera abofeteado delante de todos y, francamente, bien podrían haberlo hecho.
Fue humillante, degradante y completamente innecesario. Mi sangre hervía. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía actuar como si papá no existiera? Como si él no hubiera estado ahí para todos nosotros durante tantos años. Después de la cena, ya no pude contenerme más. La aparté y le pregunté directamente qué demonios había sido eso. Ella simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, y dijo que no quería avergonzar a mamá o crear drama en su boda. La miré completamente atónito. ¿No querías drama? Acabas de borrar a papá de tu vida delante de todos. ¿Cómo no es eso drama? Su respuesta fue, es mi boda, y la manejaré como me parezca. Fue entonces cuando me di cuenta. No tenía sentido seguir. Si ella iba a elegir, alinearse con mamá, y fingir que todo estaba bien, entonces eso era cosa suya. Yo no iba a seguirle el juego. Estaba harto. Era como si toda la farsa, toda la presión para actuar, como si las cosas estuvieran bien, finalmente hubiera pasado factura. No podía seguir sentado allí viendo a mi padre ser completamente ignorado, especialmente cuando él siempre había estado ahí para nosotros. No iba a permitir que ella fingiera que no importaba. La boda en sí fue como un borrón, sonrisas forzadas, silencios incómodos y conversaciones falsas llenaron el día. Mi padre se quedó el tiempo suficiente para ser cortés, pero se marchó temprano. No lo culpé. Yo también quería irme, pero aguanté, principalmente por obligación. Evité a mi hermana toda la noche y pasé la recepción con una copa en la mano, en un rincón, observando a todos los demás fingir que esta familia no estaba completamente rota. Después de la boda, no hablé con acento agudo con mi hermana durante semanas. Cuando finalmente se puso en contacto conmigo, actuó como si nada hubiera pasado. Se mostró alegre, casual, completamente ajena a por qué yo estaba molesto. Ya no podía soportarlo, y ese fue el comienzo de nuestro distanciamiento. Durante los años siguientes, apenas hablamos. Los eventos familiares eran incómodos, pero conseguíamos mantener las apariencias. Nos limitábamos a temas superficiales, conversaciones triviales que no iban más allá del tiempo o las novedades en el trabajo. Me centré en mi propia vida, mi carrera y simplemente en intentar encontrar mi propia paz, pero el rencor nunca desapareció del todo. Intenté dejarlo pasar de verdad, pero cada vez que pensaba en cómo había tratado a papá, la rabia volvía sigilosamente. Luego, hace unas semanas, de la nada, me llamó. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Le llevó un tiempo calmarse, pero cuando lo hizo, me contó que su marido, con el que se casó en aquella boda llena de drama, aquel con el que tuve tantos problemas, le había sido infiel. Encontró mensajes, fotos, todo. Llevaba meses viéndose con otra persona. Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Pero sinceramente, no fue así. Algo en él siempre me pareció fuera de lugar, como si fuera demasiado perfecto, demasiado calculador. Aún así, escucharla tan destrozada me afectó profundamente. Me suplicó que fuera a verla y que estuviera allí para ella, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo había tratado a papá cuando pasó por algo tan similar. Ella había justificado la aventura de mamá, había borrado a papá de su vida sin pensarlo 2 veces, y ahora quería que yo fuera su paño de lágrimas. Se sentía tremendamente hipócrita, como si no tuviera ni pizca de autocrítica. No fui de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Cuando finalmente la llamé, no voy a mentir, fui mezquino. Le dije que los pecados de la madre recaían sobre la hija. No se lo tomó nada bien. Me llamó cruel, dijo que pensaba que yo siempre la apoyaría pasara lo que pasara. Y eso sinceramente me golpeó fuerte. Pero en el fondo no podía evitar pensar, ¿por qué debería? Ella no me había apoyado a mí. No había estado ahí para papá cuando más la necesitaba. Ahora me siento en una encrucijada. No estoy seguro de qué hacer a continuación. ¿Estoy siendo demasiado duro? Debería ser la persona más madura y consolarla, aunque ella se alejara de papá sin pensarlo 2 veces. Una parte de mí siente que debería, porque, bueno, sigue siendo mi hermana y claramente está sufriendo, pero luego está la otra parte que no puede olvidar cómo trató a papá y cómo eligió el bando de mamá sin titubear. Me siento dividido en 2 direcciones. No estoy seguro de hacia dónde ir desde aquí, pero es difícil. Actualización 1. Hola a todos. Bueno, sinceramente no esperaba que tanta gente leyera esto o compartiera consejos tan reflexivos. De verdad, gracias por tomaros el tiempo de opinar. Muchos me habéis criticado por lo que le dije a mi hermana y lo entiendo. Desde fuera, mi comentario probablemente pareció brutal. Pero aquí está la cuestión. He visto a mi padre pasar por tanto dolor, y verlo ser abandonado por alguien en quien había invertido tanto, ha sido desgarrador. Seré el primero en admitir que mi padre no es perfecto. Ha cometido sus errores y definitivamente hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, pero cuando se trataba de estar ahí para mí y mi hermana, él siempre respondía presente. Asistió a todas las reuniones de padres y profesores, se quedó despierto con nosotros cuando estábamos enfermos, y trabajó horas extras solo para que nunca nos faltara de nada. Incluso cuando mamá comenzó a desconectarse emocionalmente mucho antes de que se descubriera su aventura, papá dio un paso al frente. No se quejó. Simplemente hizo lo que había que hacer.
Así que ver a mi hermana no solo ponerse del lado de mamá, sino realmente borrar a papá de su vida, se sintió como una bofetada brutal. Era como si ni siquiera le importara el hombre que siempre la había apoyado. Y luego está todo ese asunto de llamar papá al amante de mamá. Ni siquiera puedo empezar a explicar cuánto me afectó eso. Este tipo fue parte fundamental en la destrucción de nuestra familia, y mi hermana actuaba como si fuera una especie de héroe. Parecía estar reescribiendo la historia, convirtiendo al padre que realmente estuvo ahí para nosotros en un simple extra, mientras elevaba al que lo destruyó todo. Es por eso que el resentimiento es tan profundo para mí. No se trata solo de que ella eligiera el bando de mamá. Es lo irrespetuosa y despectiva que ha sido con el único padre que realmente ha estado presente. Pero lo que realmente cimentó por qué no me arrepiento de lo que dije antes es esto. Mi hermana ha estado diciéndole a la gente que he estado esperando en secreto que su matrimonio fracasara porque no soporto verla feliz. Sí, dejad que eso se asiente por un segundo. Incluso involucró a papá diciendo que él finalmente había conseguido su deseo de que su matrimonio se desmoronara. Cuando escuché esto por primera vez, me quedé completamente atónito. Un amigo común me llamó y me preguntó si era cierto. Y honestamente no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Al parecer, mi hermana le ha estado diciendo a cualquiera que quiera escucharla que soy un hermano amargado y celoso que solo quiere ver cómo su vida se desmorona. ¡Qué desfachatez! Siempre he sido franco sobre mis sentimientos hacia sus acciones. Pero retorcer la historia de esa manera está a otro nivel de manipulación. Lo que lo hace peor es que ya no se trata solo de mí. Está arrastrando a papá a todo este lío también. Él ya ha pasado por tanto, y ahora ella lo está usando como chivo expiatorio de todos sus errores. No se merece eso. Y lo peor es que está haciendo todo esto mientras todavía espera que yo sea el hermano comprensivo. Quiere que esté ahí para ella, que la consuele después de todo lo ocurrido. Es demasiado. El otro día papá me llamó confundido y dolido, preguntándome si había hecho algo para que ella pensara que se alegraba del fracaso de su matrimonio. El dolor en su voz era insoportable. Este es un hombre que ya ha pasado por tanto, tratando de reconstruir su vida después de todo lo que mamá y mi hermana le hicieron pasar. Y ahora ella lo está arrastrando a su drama, usando sus propias heridas como una especie de arma. Es cruel, y no es algo que pueda simplemente ignorar. Lo tranquilicé una y otra vez asegurándole que no había hecho nada malo, pero el hecho de que ella haya llegado a este nivel para atacar al único padre que siempre la puso en primer lugar se siente como un punto de no retorno. Es una cosa que esté enfadada conmigo, pero hacer daño a papá así resulta imperdonable. Él ha estado esforzándose mucho por reconstruir su vida y seguir adelante, y esto se siente como si ella le estuviera dando una patada cuando ya está en el suelo. Mirando atrás, supongo que no debería sorprenderme tanto. Mi hermana siempre ha tenido esta manera de desviar la culpa y hacerse la víctima. Mientras crecíamos, ella era la niña de oro de mamá. La que no podía hacer nada mal. Mamá siempre la defendía, siempre encontraba excusas para su comportamiento, mientras que a mí me etiquetaban como difícil porque me atrevía a cuestionar las cosas o a plantar cara. Esa dinámica nunca desapareció realmente, si acaso, ha empeorado ahora que somos adultos. Pasó años justificando las acciones de mamá, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, así que supongo que no debería sorprenderme que ahora me esté difamando a mí y a papá para proteger su propia imagen. Pero esto se siente como la gota que colma el vaso. He estado reflexionando mucho sobre los límites, y me he dado cuenta de que necesito establecer algunos muy claros con ella. No es la primera vez que hace algo manipulador, pero estoy decidido a que sea la última. He decidido cortar el contacto con ella por ahora. No para siempre necesariamente, pero definitivamente durante el futuro previsible. No puedo seguir dejando que me arrastre a su caos y haga daño a las personas que me importan. No es saludable para mí y no es justo para papá. Hablando de papá, realmente tengo que reconocerle el mérito. Ha manejado todo esto con tanta elegancia. Sinceramente es inspirador. No me malinterpretéis. Está herido. Por supuesto que lo está. Cualquiera lo estaría después de todo lo que ha pasado, pero la diferencia es que no está dejando que ese dolor lo defina. Ha sido muy comprensivo con mi decisión de distanciarme de mi hermana, aunque sé que es difícil para él ver a la familia desmoronarse así, pero así es él, siempre poniendo a los demás primero. Incluso cuando significa dejar de lado sus propios sentimientos. Últimamente hemos estado pasando más tiempo juntos simplemente haciendo cosas sencillas. Ha sido sanador honestamente, creo que me ha recordado todas las razones por las que siempre lo he admirado, incluso en los momentos difíciles. Ha pasado por mucho y sin embargo sigue en pie. Sigue intentando hacer lo correcto incluso cuando sería mucho más fácil simplemente rendirse o desahogarse. Y estoy muy agradecido por eso, especialmente ahora. Es como lo único estable a lo que puedo aferrarme mientras todo lo demás se siente tan caótico. En cuanto a mi hermana, sinceramente estoy perdido. No puedo entender cuál es su objetivo final. ¿Realmente cree que difundir mentiras sobre mí y papá va a arreglar su matrimonio? ¿Cree que de alguna manera la hará sentir mejor acerca de las cosas que ha hecho? Realmente no entiendo su lógica.
y, francamente, estoy en un punto en que ni siquiera quiero intentarlo más. He pasado demasiado tiempo tratando de entenderla y de dar sentido a sus acciones, y lo único que ha hecho es agotarme. Tal vez un día despierte y se dé cuenta de lo que está haciendo, pero no voy a contener la respiración. En este momento, he terminado de involucrarme en su drama. He terminado de dejar que me manipule o haga daño a las personas que me importan. Mi prioridad es mi propio bienestar y apoyar a quienes realmente me valoran, como mi padre. No sé qué deparará el futuro, pero sí sé que no puedo seguir permitiendo que ella controle mi paz mental. Así que por ahora se trata de proteger mi propio espacio mental y emocional. A todos los que os habéis acercado con consejos y ánimo, gracias. De verdad, ha significado mucho para mí. Os mantendré informados si algo cambia, pero por ahora me mantengo firme en mi decisión. No me estoy disculpando y no voy a dejar que me arrastre de vuelta a su caos. Es hora de priorizarme a mí mismo por una vez, y sinceramente se siente como la decisión más saludable que he tomado en mucho tiempo. Actualización 2. Ha pasado algún tiempo desde mi última publicación, y he tenido mucho en qué pensar. Acabé teniendo una larga conversación con mi padre sobre todo esto, y sinceramente me dio una perspectiva que no esperaba. Me dijo algo que realmente me caló hondo: aferrarse al resentimiento solo termina haciéndome daño a mí a largo plazo. Él ha hecho las paces con todo lo sucedido, y no culpa a mi hermana por cómo manejó las cosas en aquel entonces. En sus palabras, ella solo estaba tratando de sobrevivir en una situación que no sabía cómo manejar, y sí, entiendo eso, pero al mismo tiempo, es difícil simplemente soltar la rabia, especialmente cuando ella nunca se ha disculpado, ni con él, y definitivamente no conmigo. Escucharlo hablar sobre esto me afectó más de lo que esperaba. Aquí está este hombre que ha pasado por tanta traición siendo tratado como algo secundario por su propia hija, y sin embargo de alguna manera encontró la forma de soltar la amargura a la que yo me he aferrado como si fuera un salvavidas. Me hizo darme cuenta de cuánto espacio ha ocupado esta ira en mi vida. Es como un peso constante que llevo, no solo en lo que respecta a mi hermana sino en otras relaciones también, y la verdad es que ya no quiero vivir así. Dicho esto, perdonar a alguien no significa excusar lo que hizo o fingir que no dolió. No puedo simplemente barrer sus acciones bajo la alfombra y actuar como si no me hubieran afectado profundamente, y especialmente a papá. Creo que ahí es donde estoy atascado. ¿Cómo dejas ir sin permitir que todo quede impune? Desde mi última publicación, han sucedido algunas cosas que me han desconcertado. Una amiga común se acercó para ver cómo estaba después de escuchar lo que ha estado pasando. Nos pusimos a charlar y me dijo algo que me pilló completamente desprevenido. Al parecer, mi hermana se ha estado desahogando con ella y está realmente mal. Según mi amiga, mi hermana siente que ha perdido a todos los que le importaban y no tiene ni idea de cómo arreglar las cosas. Ahora una parte de mí simpatiza con eso. Entiendo cómo se siente estar atrapado. Querer arreglar algo pero no saber por dónde empezar. Pero otra parte no puede evitar pensar, bueno, es la cama que ella misma ha hecho. Pasó años justificando sus acciones, reescribiendo la historia para adaptarla a su narrativa, y ahora está lidiando con las consecuencias. Es difícil sentir lástima por alguien que no parecía preocuparse por las consecuencias de sus elecciones, cuando las estaba tomando. Pero entonces, esta amiga me dijo algo más. Algo que me dejó completamente descolocado. Al parecer, mi hermana ha estado acudiendo a terapia. Ha estado trabajando con mucha culpa y vergüenza acerca de lo que pasó con nuestra familia. Según mi amiga, mi hermana lamenta cómo manejó todo, pero no sabe cómo acercarse a mí o a papá para hacer las paces. Tiene miedo de que la rechacemos si lo intenta. Eso me impactó de una manera que no esperaba. He estado tan centrado en mi propio dolor y enfado, que nunca me paré a considerar que tal vez ella ha estado cargando con su propio peso todo este tiempo. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que eso excuse lo que hizo. No lo hace. Pero me hace detenerme y preguntarme si he estado tan atrapado en mi dolor, que no he dejado espacio para la reconciliación, incluso si ella quisiera intentarlo. No sé qué hacer con toda esta información. Una parte de mí siente que es demasiado tarde. Como si hubiera habido demasiado daño para volver atrás ahora. Pero otra parte se pregunta si tal vez, solo tal vez, esto podría ser el primer paso hacia algún tipo de sanación. No sé cómo sería eso. Y sinceramente, tengo miedo de bajar la guardia después de todo lo que ha pasado. No me he puesto en contacto con ella todavía. Pero estoy empezando a sentir que tal vez debería. No porque creo que merece mi apoyo, sino porque no quiero cargar con esta amargura para siempre. Y dicho esto, no estoy listo para volver a una relación cercana con ella. Necesito establecer límites esta vez. Si decido estar ahí para ella, será en mis términos. Todavía no estoy seguro de cuáles son esos términos, pero lo iré descubriendo. Gracias de nuevo a todos los que habéis compartido vuestros pensamientos y consejos. Leer vuestros comentarios ha sido de gran ayuda. Incluso los que fueron difíciles de escuchar. Esta no es una situación fácil, pero saber que no estoy solo la ha hecho un poco más llevadera. Os actualizaré de nuevo si hay algún avance importante, pero por ahora estoy tomando las cosas paso a paso.
Actualización 3. Finalmente llamé a mi hermana y, para ser sincero, no sabía qué esperar. El inicio de la conversación fue incómodo, con muchas pausas largas y tropiezos con las palabras. Pero a medida que seguimos hablando, comenzó a sentirse un poco menos tenso. Antes de darme cuenta, estábamos teniendo el tipo de conversación honesta que no habíamos tenido en años. Ella admitió que ha estado cargando con mucha culpa desde la boda. Me dijo que sintió que tenía que elegir un bando en aquel momento. Y eligió a mamá porque estaba aterrada de perderla. Dijo que era más fácil alinearse con mamá y fingir que todo estaba bien que enfrentarse al desastre de toda la situación. Pude escuchar el arrepentimiento en su voz cuando admitió que esa decisión había lastimado no solo a papá, sino también a mí. Me contó que nunca se ha disculpado con papá porque ni siquiera sabe por dónde empezar. Tiene miedo de que sea demasiado tarde y de que él no quiera escuchar nada de lo que tenga que decir. Le dije que la única manera de saberlo es intentarlo. Al fin y al cabo, papá siempre ha sido una persona que perdona, y sinceramente creo que querría escucharla. Incluso me ofrecía facilitar la conversación si ella decidía dar el paso. Ahora depende de ella, pero espero que se atreva. Toda la conversación me dejó emocionalmente agotado, pero también se sintió como un progreso. Por primera vez en años, ambos reconocimos cuánto dolor y confusión surgieron de todo lo que nuestra familia había pasado. Ella admitió que había estado en negación sobre cuánto habían dañado sus decisiones a todos los demás, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Escucharla decir eso me afectó de una manera extraña. Por un lado, validó mucha de la rabia que he estado guardando. Por otro lado, me hizo sentir muy triste al darme cuenta de cuánto tiempo hemos perdido evitando estas conversaciones. También se sinceró sobre su matrimonio, lo que sinceramente me pilló desprevenido. Me dijo que las cosas habían estado complicadas durante un tiempo, incluso antes de que descubriera la infidelidad de su marido. Había estado tan centrada en crear esta vida perfecta, tratando de demostrar algo, supongo que ignoró todas las señales de alarma. Cuando todo se vino abajo, se sintió como una completa fracasada, no solo como esposa, sino como persona. Fue duro escucharla decir eso, porque, a pesar de todo, no quiero verla sufrir así. Le dije que, aunque no estoy de acuerdo con todas sus decisiones, puedo entender cómo llegó a donde está. La vida no es blanca o negra. Las personas cometen errores, a veces graves, pero lo que realmente importa es lo que hacen para arreglar las cosas después. Pareció asimilar eso y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en sintonía, aunque solo fuera por un momento. Así que ahora estoy intentando apoyar a mi hermana lo mejor que puedo sin excederme. Le he dicho que estoy aquí si necesita hablar, pero al mismo tiempo, ella tiene que tomar las riendas de su propia sanación. Ha comenzado terapia, lo cual es un paso acertado y espero que la ayude. En cuanto a mí, todavía estoy trabajando en mis propios asuntos. Estoy empezando a darme cuenta de que aferrarme a toda esta ira no me está haciendo ningún bien. Sinceramente, solo me está agobiando. Las cosas están mejorando, aunque sea lentamente. La mayor victoria últimamente es que mi hermana se acercó a papá, algo que no esperaba en absoluto. Él estuvo abierto a hablar y mantuvieron una larga conversación. Llevará tiempo reconstruir su relación, pero es un comienzo. Papá me dijo después que está orgulloso de ella por afrontar las cosas y que está dispuesto a darle otra oportunidad. Y eso realmente me impactó porque sé cuánto ha sufrido a través de todo esto. No estamos ni cerca de volver a la normalidad, pero ahora hay algo de esperanza. Ella también ha estado esforzándose más conmigo y se nota. Ha estado comunicándose más, preguntando cómo estoy, incluso disculpándose por algunas de las cosas que dijo durante nuestra pelea. No es como si todo estuviera arreglado, pero por primera vez, en mucho tiempo, se siente como si realmente estuviéramos hablando, no solo cumpliendo con el expediente. Es una sensación extraña pero buena. Por su parte, ella ha presentado la demanda de divorcio, y por primera vez en años, se está centrando en sí misma. Sigue acudiendo a terapia y realmente parece estar trabajando en sus problemas. Incluso está probando nuevos pasatiempos, cosas que quería hacer pero nunca tuvo tiempo para ellas. Es realmente agradable verla descubrir quién es más allá de ser una esposa e hija. Tiene mucho camino por recorrer, pero está haciendo lo necesario para lograrlo. Honestamente, toda esta experiencia me ha enseñado mucho. He aprendido el valor del perdón y la importancia de establecer límites. Está bien proteger mi paz mental mientras sigo abierto a reconciliarme con las personas. Es un equilibrio complicado, pero estoy aprendiendo. Soy cautelosamente optimista sobre lo que viene. Todo esto ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Pero también ha sido un recordatorio de que el cambio es posible si las personas están dispuestas a esforzarse. No sé qué será lo próximo para nuestra familia, pero por primera vez en mucho tiempo siento que avanzamos en una buena dirección. Solo espero que dure.